¿Cómo estamos hoy? Bendecidos, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Nos da gusto que estén aquí. Sabemos que se congrega para el Señor y sabemos que Dios lo va a bendecir por su tiempo, ¿verdad? Sabemos que el tiempo que le entregamos a Dios no es en vano. El Señor nos bendice y por esta razón estamos aquí, porque queremos escuchar la palabra de Dios y queremos ser bendecidos. Bueno, pues el tema de hoy se llama el paralítico de Betesda, y los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, en el versículo 1 al 14 vamos a leer. El paralítico de Betesda, que está basado en el Evangelio de San Juan. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y dice el 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos este momento, Señor, de venir a tu casa y escuchar tu palabra, Dios mío. No hay otro propósito, Señor, más que oírte hablar a ti, bendito Dios. Queremos ser cambiados, Señor, y te pedimos que seas tú obrando en cada corazón. No permitas, Señor, que nos vayamos como venimos, Señor, sino que nos vayamos bendecidos, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, en su evangelio, nos relata esta historia y la ubica en el estanque de Betesda, un lugar ubicado cerca de la puerta de las ovejas. La Biblia dice que este estanque tenía 5 pórticos, y estos pórticos eran lugares para refugiarse, ya sea de la lluvia o del sol. Nos dice el versículo 3 que allí yacía multitud de enfermos, ciegos, paralíticos, enfermos de toda clase. Nos podemos imaginar el lugar saturado de gente, los pórticos llenos, y seguramente muchos de los que estaban allí establecidos estaban ya a la intemperie al no haber espacio para más enfermos. Yacían allí por meses y meses esperando una oportunidad para ser sanados, donde según la creencia un ángel venía de vez en cuando y revoloteaba el agua
y el primero que se metiera allí sería sanado de cualquier enfermedad. La gente enferma tenía la esperanza que en ese lugar recibirían sanidad, solo que tenían que esperar. Me imagino que esa situación les producía tensión, angustia, ansiedad. Tenían que estar pendientes de que el agua se moviera. Y en el momento en que esto sucedía, tenían que luchar por ganarle a los demás, empujándose, tirándose, haciendo de todo lo que fuera necesario para llegar. Esto se convertía en un caos total. ¿Se pueden imaginar esto? Y si el agua se moviera por otro motivo, ya sea que una piedra cayere y moviera el agua, o un animal que pasara moviendo el agua, o que el viento revoloteara el agua, muchos se tirarían y saldrían decepcionados o hasta enojados. Acompáñenme ahí a Juan en el capítulo 5, en el versículo 1. Ahí con su mirada dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús venía de haber estado por algún tiempo en la región de Capernaum y había regresado a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos, dice la palabra de Dios. No se sabe a cuál fiesta vino Jesús, y la verdad no es tan importante saberlo, pues su principal propósito al ir a la fiesta no fue para cumplir con tradiciones religiosas, sino para sanar a un hombre y usar el milagro como base para un mensaje para su pueblo, para el pueblo. Y dice ahí en el versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esta puerta de las ovejas que menciona la Biblia, o también se conoce como la puerta del rebaño, esta puerta hoy tiene algo que decirnos. Esta puerta se menciona en Nehemías 3:1. No lo busque, por favor, lo busca más tarde. Esta puerta de las ovejas estaba situada cerca del templo de Jerusalén. Era una de las puertas alrededor de Jerusalén para entrar a la ciudad de Jerusalén. Esta puerta de las ovejas era la menos protegida de todas las puertas. Se dice que no tenía cerrojo, era tan solo una tranca sencilla. Se dice que a toda hora cualquiera podía entrar a Jerusalén por esta puerta, incluyendo los animales. De hecho, recibe este nombre, la puerta de las ovejas, porque por allí entraban las ovejas, destinadas a ser sacrificadas en el templo y que eran provenientes de Belén. Belén es un pequeño pueblo vecino de Jerusalén. Era una ciudad dedicada principalmente a la crianza de ovejas para sacrificio. Y no es casualidad que Dios haya determinado que Jesús naciera precisamente allí. Jesús también atravesó por esa puerta, porque él sabía que era el Cordero de Dios, que limpiaría el pecado del mundo en el sacrificio de la cruz. Y dice ahí en el versículo 2, que cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia. En los tiempos de nuestro Señor, el estanque tenía 5 pórticos, en los que se cobijaban una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, como ya hemos mencionado. Y tal vez Jesús fue hasta allí intentando salir del ambiente asfixiante que había en el templo, alejándose del bullicio y de la hostilidad de los judíos que buscaban de alguna forma acusarle y llevarlo a prisión. Porque como vemos en la forma en la que los sacerdotes habían convertido la casa de su padre en una casa de mercado, de vendimia, un lugar para los ladrones, para abusar de las cosas de Dios. Ahí en Juan 2, versículo 15. Todo eso
le desagradaba en lo más profundo de su alma al Señor. A ellos lo único que les importaban eran los sustanciosos beneficios económicos que obtenían de los israelitas que iban a la fiesta. Aunque por supuesto ellos lo intentaban ocultarlo bajo una capa de religiosidad externa. Estaban totalmente alejados de la verdad, basándose solo en la lectura exterior. Se habían pervertido y jugaban con las cosas sagradas. Mientras que a su alrededor había hombres que sufrían y perecían, extendiendo sus manos secas y paralizadas, sin que sus gemidos y lamentos fueran escuchados por ellos. Estamos hablando de los enfermos. Estos sacerdotes habían convertido la religión en un negocio, y muy próspero, por cierto, en el que no tenían cuidado para el tipo de personas que se reunían alrededor del estanque de Betesda. Ellos ni escuchaban ni tampoco les importaban sus gemidos angustiados, y si acaso por mucho quizá aliviarían sus conciencias estos sacerdotes llevándoles de vez en cuando alguna limosna. Pero aunque los líderes religiosos ignoraban sus necesidades físicas y espirituales, estas necesidades siempre estaban presentes en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor se apartó del templo para interesarse más por aquella multitud de enfermos. De esta manera vemos la preocupación constante de Jesús por buscar a los perdidos, al pobre, al enfermo, al desvelado. Podemos ver que aquellas personas tenían realmente necesidad. Y si ellos no tenían acceso al templo, el Señor iría a buscarlos allí donde estuvieran. En alguna ocasión, Jesús les dijo a los escribas y fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús iba y buscaba a los enfermos y a los perdidos. No había otra manera de llevar la salvación a aquella multitud que sufría el abandono espiritual de las clases religiosas en aquellos tiempos. Y dice ahí en el versículo 3, dice así: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Este era un lugar el cual me imagino donde muchas personas no querían pasar por allí. El solo hecho de pasar por allí era deprimente, ver tanta necesidad y uno sin poder hacer nada. La gente encopetada, gente de dinero, aristócratas, sangre azul, evitaba pasar por allí, por este lugar. La gente religiosa no tenía tiempo para detenerse en este lugar. Pero Jesús se mete donde la religión no entra, se mete donde el dinero no alcanza. Él busca a los que están necesitados solo para ofrecerles la salvación y vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dice ahí en el versículo 4, dice así: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan nos da detalle de la creencia que había surgido en relación con el estanque de Betesda, y que nos sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Algo interesante, hermanos, es que no debemos pensar que esta creencia fuera cierta, del ángel del Betesda. O al menos no hay nada en el texto que nos haga pensar que el evangelista la apoye. Él incluye esta explicación para dar solamente sentido al pasaje, solamente porque esto era lo que creía el paralítico al que sanó Jesús y otros muchos que estaban allí en una situación parecida. Hay algunos que suponen que la historia del ángel
del estanque de Bethesda encierra una superstición y que como tal no debería estar en la Biblia. Incluso, si se dan cuenta ustedes, en la traducción Nueva Versión Internacional, si algunos tienen esa Biblia, se darán cuenta que en el versículo 3 no está la mitad y el versículo 4 no está. Está omitido este pasaje en la Biblia. Porque se da a entender que el evangelista Juan no lo está corroborando como algo real. En cualquier caso, esta creencia o tradición no tiene nada que ver con el carácter de Dios. Si lo pensamos bien, el ángel que descendía de tiempo en tiempo en el estanque era bastante cruel. Porque aunque venía a sanarlos, los hacía esperar indefinidamente para, llegado el momento de agitar el agua, a obligarlos a luchar con todas sus dificultades para llegar al estanque antes que a los otros. Se pueden imaginar si por alguna razón comenzara a moverse el agua de repente y aquella multitud de ciegos, cojos y paralíticos estarían luchando entre ellos, arrastrándose como pudieran, golpeándose unos contra otros en un esfuerzo desesperado por ser los primeros en llegar al agua. Confiando en una tradición que tal vez un ciego, guías de ciegos, les había enseñado. Déjame decirle, hermano, que aquel que ha sido engañado por las tradiciones o por una sociedad religiosa se esclaviza. La Biblia dice que aquel que confía en las tradiciones de los hombres son como ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Pero lamentablemente esta multitud no solamente estaba ciega, sino que tenía esta creencia sumamente arraigada. Esta multitud tenía más fe en lo que allí se decía en este lugar. Tenía más fe en lo que se decía que ocurría en aquel lugar que en el poder de Dios. Asimismo, lamentablemente, hoy en el mundo deposita su fe en creencias tradicionales, inventadas por los hombres, fuera de la voluntad de Dios, que no tienen ningún valor ante la presencia de nuestro Señor. A la vista de todo esto, surge la pregunta, que si habían ocurrido realmente milagros en aquel estanque, y que hubieran servido para dar continuidad a esta creencia. Y nos preguntamos esto, porque también en la actualidad sigue habiendo muchos lugares de peregrinación donde acuden constantemente enfermos con la esperanza de ser sanados por alguna virgen o un santo, por ejemplo. Aquí vemos lo importante de creer en la verdad, hermanos. Porque la gente hoy en día está engañada por religiones, por este tipo de enseñanzas y supersticiones. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, si gusta puede acompañarme allí. Dice así en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En otras palabras, con milagros falsos. Y dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted quiere ser salvo y si usted quiere conocer la verdad, usted tiene que amar la verdad. Y amar la verdad implica que yo tengo que desechar todo lo que no sea procedente de la persona de Cristo Jesús.
Todo lo que no venga del Señor tenemos que desecharlo, hermanos. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Vemos que no dice que va al Padre, sino que viene al Padre, porque Él y el Padre son uno. Pero el que no ama la verdad confía en cualquier cosa que no sea la verdad. Por eso dice la Biblia que los que se pierden serán condenados, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El versículo 11 de ahí de 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2 dice, por esto Dios les envía un poderoso engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, dice la Biblia que todos los que se complacen en la injusticia y no en la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira de Satanás, a fin de que sean condenados. Por eso vemos muchas religiones, muchas sectas, mucho ocultismo. ¿Y por qué? Porque ellos no quisieron creer en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Cuántos hemos escuchado decir, no, que en la plaza la Virgen y el Cristo lloran lágrimas de sangre? Y que en tal lado se apareció tal cosa en forma de santo. Hermano, yo no lo dudo. Pero eso no viene de Dios. Viene de ese poder engañoso que Dios envía, que más bien Dios permite, para que crean la mentira por cuanto no tuvieron amor a la verdad para ser salvos. Satanás también hace milagros. ¿Y con qué propósito? Para confundir y engañar a la gente. Hermanos, por eso analicemos todo a la luz de la palabra de Dios, para no ser engañados. Acompáñenme ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 5, vamos a seguir leyendo ahí. Dice así en el capítulo 5, en el versículo 5 del Evangelio de San Juan. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Se pueden imaginar? Más de media vida enfermo, ya casi sin esperanza. ¿Y de quién es tipo este hombre enfermo y paralítico? ¿A quién lo semeja la Biblia? Este paralítico es tipo del pecador que es impotente para poder salir de su condición, rodeado de personas que están en la misma condición, todas enfermas, como almas sin salvación, sin la posibilidad de moverse y poder salir por sus propios medios de su condición. Las personas que están en pecado, les es imposible por sí mismas romper las cadenas que los atan. Quisieran escapar de su actual condición, pero no pueden. Les falta poder. Tienen sus esperanzas cifradas en un estanque. En un estanque donde el agua no es limpia, por lo general es maloliente y de seguro no sirve para el uso de los seres humanos. Pero eso es lo que tiene el mundo. Es necesario dejar el estanque y dirigirse a la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y en este caso, el paralítico, la fuente vino al estanque. La mente del paralítico estaba paralizada. Creía que su sanidad dependía de que alguien lo llevara primero al estanque. Pero no se daba cuenta que ante él tenía la fuente de agua viva. A Dios
no le toma por sorpresa ninguno de nuestros problemas. Él de antemano sabe lo que va a hacer y sabe porque Él lo permite. No obstante, muchas veces nuestro problema es que no le creemos a Dios. No creemos que Él es suficientemente capaz para resolver nuestra situación, cualquiera que sea. Jesús no tenía ningún problema para sanar a este paralítico. La pregunta que le hace en el versículo 6 es sencilla y es directa. ¿Quieres ser sano? Muchas veces nuestro problema es que queremos solucionar en nuestras mentes los problemas, pero la fe nos indica que debemos confiar en Dios. No te preocupes por cómo Dios va a resolver tu situación. Lo único que tienes que hacer es serle fiel y confiar en Él. Si en ocasiones te dan ganas de rendirte, hermano, hoy es el día para descansar en el Señor. Renueva tus fuerzas y sigue adelante, pues Dios nos ha dado la victoria. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús inició la conversación con el paralítico, lo primero que le dijo, que parece ser algo ridículo: ¿quieres ser sano? Le pregunta Jesús al paralítico. Pero nunca hay nada absurdo en lo que el Señor hace. ¿Cuántas personas hay que a pesar de tantos fracasos en la vida no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Viven sin poder escapar de su dilema personal a los problemas y el vacío de su alma, y sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente por Dios. A pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causa sus problemas. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inició la conversación tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente quería ser sanado. Por eso le hizo esta pregunta al Señor al paralítico: ¿quieres ser sanado? Hoy Jesús te hace la misma pregunta: ¿quieres ser sanado? Dice ahí en el versículo 7, dice el Señor, dice así la palabra de Dios: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La respuesta del paralítico puso a la vista sus frustraciones. Había perdido toda esperanza de ser sanado y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única solución que él conocía, de llegar al estanque. Y no es de extrañar su desánimo. Después de tantos años de perseverar sin descanso en lo que no solucionaba su problema, había llegado a darse por vencido este paralítico. Pero lo más grave de su estado era que cuando Jesús se presentó ante él, sus frustraciones le impedían darse cuenta de que tenía delante de sí la verdadera solución a su situación. Él tenía al Señor enfrente y no se daba cuenta. Y por otro lado, también aprovechó este paralítico la ocasión para dar rienda suelta a su amargura y culpar a otros por su falta de interés y solidaridad para ayudarles a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. Hay un dicho que dice que los espíritus similares se buscan entre sí. Es por ello que usted siempre verá gente deprimida al lado de otras personas deprimidas, gente triste con otros que están en igual condición, y gente amargada con otros que también están amargados. Sin embargo, a las personas de fe, usted las encontrará al lado de las personas de fe.
La prueba de esto está en que las personas se reúnen a discutir sus problemas y a comparar sus situaciones. No caigamos en ese error, hermanos. Pues aunque tu situación pareciera similar a la que tienen otros, sin embargo, Dios tiene un propósito que va a lograr en tu vida. Y por ello te permite pasar por la prueba, porque desea prepararte para algo más ampliamente. ¿A dónde deberíamos ir primero, si no es ante Dios? Acompáñenme ahí en el versículo 8. Dice así: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido, porque él mismo tenía más poder que ningún ángel o que cualquier agua milagrosa, y era capaz de sanarlo con una sola palabra. De esta manera Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. Él siempre se ha interesado por nuestros problemas, hermanos, el Señor, hasta el punto de hacerlos suyos, y nunca desatiende ni desprecia a nadie que se acerca a Él. Es muy probable que cuando el inválido vio que Jesús se interesaba por él, parece que pensó que ese hombre fuera un forastero, ¿verdad? Es lo que pudo haber pensado el paralítico del Señor. ¿Estaría dispuesto a ayudarle? Pero para llegar a tiempo al estanque para la próxima vez que las aguas se agitaran. Pero qué sorpresa recibió cuando el médico celestial, sin necesidad de aquel estanque o de una intervención angélica, le dirigió aquellas palabras inolvidables: levántate, toma tu lecho y anda. Que le devolvieron una sanidad completa y inmediata. Aún así, el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado, Tenía que hacer algo. Básicamente tenía que confiar en Jesús. Fijémonos que en una sola frase el Señor le mandó 3 cosas que eran completamente imposibles para un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Haría caso a este forastero, que además de ser un desconocido para él, le pretendía sanar de una forma que él no se esperaba? Qué desafío para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad. Pero el hombre percibió tal autoridad y poder en las palabras de Jesús que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. Y entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad necesarias para llevarlo a cabo. Dice ahí en el versículo 9, si gusta puede acompañarme. Juan 5:9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este momento marcó el comienzo de una larga controversia entre Jesús y los judíos, porque aunque pudiéramos pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este alegraría a todos los que llegaran a conocerlo, y el hecho es que no fue así. Los judíos no tardaron en aparecer en la cena para criticar lo que Jesús había hecho. Desde ese punto de vista, el poder y la misericordia manifestados por el Señor al sanar completamente a aquel pobre hombre no tenían importancia para los fariseos. Para ellos todo esto podía ser ignorado, porque lo único que les parecía importante es que según su interpretación de la ley había sido quebrantada en el día de reposo.
Versículo 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Los judíos se sentían defensores de la verdadera religión. La ley de Dios mandaba reposar el séptimo día, y ellos interpretaban con esto que no se debía realizar ningún trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico sanado estaba llevando su lecho, consideraron que estaba realizando un trabajo y de esta manera quebrantaba el mandamiento divino. Los judíos no podían entender esto, porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento externo de la ley. Según el parecer de los judíos, el hombre había sido criado para el día de reposo, pero tal como Cristo lo entendía, el día de reposo había sido hecho por causa del hombre. Marcos 2:27. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, donde estamos leyendo, dice: él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Los judíos comenzaron su interrogatorio el hecho de que el paralítico fue sanado. No les interesaba, así que en lugar de preguntar quién la había sanado, solo se interesaron por saber quién lo había mandado llevar su lecho. Durante los 38 años que estaba este hombre, que había estado enfermo, ellos no habían hecho nada por él. Y ahora, en lugar de alegrarse por su sanidad, comenzaban una persecución contra de su bienhechor. Pero en realidad lo que les movía no era su defensa de la ley de Dios, sino su odio contra Jesús. En esta ocasión vieron una oportunidad para atacarle, porque había mandado a un hombre que llevara su lecho después de ser sanado. Pero más adelante el Señor devolvió la vista a un ciego en el día de reposo. Entonces no le mandó llevar nada allí. Pero aún así los judíos tampoco estuvieron satisfechos y también cuestionaron que el poder que usaba el Señor no provenía de Dios. En Juan 9:16. Porque como se dice, su problema era que odiaban a Jesús. Así que nada de lo que hiciera les parecería bien. Acompáñenme ahí en el versículo 13. Dice así: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El hecho de que el paralítico no supiera todavía quién era Jesús pone en evidencia que había un asunto pendiente todavía. Y como sabemos, el Señor no deja las cosas a medias. Así que nuevamente buscó al paralítico, al que en esta ocasión lo encontró en el templo. Notemos que nuevamente fue el Señor quien buscó al que había sido paralítico. Su propósito en esta ocasión no era otro que el de tratar con él un asunto aún más importante que el de su sanidad física. Había un asunto allí que todavía se tenía que arreglar. Esto tenía que ver con su condición espiritual, porque hasta en ese momento no había habido ninguna evidencia de que este hombre paralítico hubiera confiado en Cristo Jesús para su salvación, ni tampoco que sus pecados hubieran sido perdonados. Acompáñenme ahí en el versículo 14. Dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El propósito del Señor no es sanar por sanar, hermanos. Es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, entreguemos nuestra vida a Él y vivamos para la gloria de Él.
De otra manera no hay salvación, ni vida eterna. Por eso dice la Escritura, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Mateo 18:8. Estas palabras del Señor nos sorprenden, hermano. Pues ¿qué podía haber peor que pasar 38 años paralítico, tirado en el suelo y olvidado de la sociedad? Sin duda, es posible encontrar tragedias mayores en un mundo como el nuestro. Claro que sí. Pero ¿a qué se refiere el Señor con esto? Con algo peor. Pues indudablemente tenía que ver con el castigo eterno. El castigo eterno. Y la única forma de evitarlo sería seguir las indicaciones del Señor Jesús. No peques más, le dijo al paralítico. Es indudable que el Señor quería que aquel hombre comprendiese que el pecado tenía consecuencias mucho más terribles que una dolencia física. Notemos además que en las palabras de Jesús hay un elemento de juicio, que tarde o temprano todos tendremos que dar cuentas de nuestros hechos, como dijo el autor de Hebreos, allí en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y todos aquellos que mueren sin que sus pecados hayan sido perdonados, se enfrentarán a la condenación de Dios y a una angustia eterna que de ninguna manera puede ser comparable con la peor de las tragedias que en esta vida presente podamos llegar a imaginar. Es cierto que no queremos oír estas cosas, hermanos, pero el Señor Jesucristo advirtió sobre ello. Algunos pueden pensar que de esta manera lo que pretendemos es infundir miedo y terror a las personas para que busquen a Dios. Y por supuesto, hermano, que estas cosas nos deberían hacer pensar seriamente en ello. Aunque una cosa sí es bien cierta, hermano. Nunca una persona se puede convertir a Dios de verdad si lo hace por miedo. Una persona no se va a convertir a Dios en verdad si lo hace por miedo. La conversión auténtica solo puede ser por el amor de Dios. El Señor nos advierte y expone la única forma posible de librarse de aquello como algo peor. Esta solución es el arrepentimiento. Tanto aquel paralítico como nosotros mismos debemos escuchar esta exhortación del Señor, que es la misma norma divina que también fue expuesta a la mujer. Ahí cuando la mujer fue encontrada en adulterio, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Puede que mientras Jesús iba pasando por allí, le indicaran al enfermo de la historia como un caso especialmente lastimoso, porque su condición hacía muy difícil y aún imposible. No tenía a nadie que le ayudara. Pero Jesús siempre es el amigo y el ayudador de los desamparados. Su único deseo era ayudar. Así es que sanó al que llevaba tanto tiempo enfermo. En esta historia vemos claramente las condiciones en que operaba el poder de Jesús. Él daba la orden a la gente y en la medida en que le obedecían, el poder actuaba en ellos, como lo vimos en el paralítico.
Y la primera condición para recibir el poder de Jesús es desearlo. Desearlo intensa y sinceramente. El Señor le dice al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Estás seguro de que quieres cambiar? Y si en lo más íntimo estamos contentos de seguir como estamos, de como somos en realidad, no se producirá el cambio en nosotros, hermanos. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, no viene para dejarla en igual situación. Él viene para levantarte y para limpiarte, para afirmar tus pies, para romper tus cadenas, para llevar tu carga, para poner un cántico nuevo en tus labios, para enderezar tus pasos. A eso viene Jesús. Y hay creyentes que por una parte dicen que están en el Señor, pero usted no ve al Señor gobernando sus vidas. Una persona nunca más puede ser la misma desde el día que Jesús vino a su vida. Sus valores cambian, sus prioridades cambian, sus intereses cambian. Le acontece lo del mercader, ahí en Mateo 13:46. Un mercader que halló una perla de gran precio y va y cambia lo que tiene con el único propósito de vivir para Él. Hermano, Dios tiene propósitos contigo. Él no te salvó para dejarte a medio camino. Nuestro Dios tiene propósitos firmes y determinados contigo. Pero sé fiel y vive en obediencia a su palabra. Y por más dura que sea la prueba, no desmayes, pues Él te dice: levántate, y te da la victoria. No hay otro que pueda traer bendición en la vida del ser humano que no sea el Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Sabemos que tu palabra, Señor, tiene el poder para cambiarnos, Señor. Y por eso estamos aquí, Padre, porque queremos ser edificados, Señor. Queremos ser cambiados, bendito Dios. Queremos llegar a ese hombre perfecto, Señor, a la estatura de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos a seguir adelante en este caminar, Señor, el cual tú nos has escogido, Señor. Nos has sanado, Padre, como aquel paralítico, Señor. Así estábamos en el mundo, Señor, sin poder hacer nada en nuestras propias fuerzas. No te conocíamos a ti, Señor. Pero tú viniste, Padre. Tú viniste, Señor. Tú te presentaste a nosotros, Señor. Ahí estabas, bendito Dios. Y gracias a ti, mi Dios, estamos aquí, Padre, sanos, Señor. Y ahora te pedimos que tú nos fortalezcas aún más, Señor, para seguir adelante, Padre, este caminar. Oramos para todas aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, Padre. Que tú hagas una obra en sus corazones, Señor. Que te conozcan, que conozcan el poder que proviene de ti, bendito Dios. Este es el mayor milagro que uno puede experimentar, que tú nos cambies, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.